Oficialmente vamos a estar comenzando el reinado de Hizkiyahu, o mejor conocido como Ezequías. Este es el tercer año del ministerio Hatikva de nuestro maestro Joseph Good. Yo simplemente lo que estoy haciendo es una adaptación, una interpretación en algunos puntos al español, una explicación quizás un poco más corta, más sencilla, pero todos estos créditos se los damos obviamente a nuestro maestro Joseph Good. Bien, habíamos hablado, y esto es un resumen de la clase anterior, de estos 7 años que están comenzando en ese nuevo milenio con este momento de angustia. Tenemos Uziyahu, que fue el rey que entró sin autorización al lugar Kadosh, al lugar santo, con la intención de querer quemar el incienso. Nos dice Flavio Josefo que él entró vestido de Cohen, que él entró en un día de festival, que en el momento que los Kohanim, como unos 80 Kohanim, se le atravesaron y le dijeron que él no podía estar allí, él amenazó con matarlos a todos y cada uno de ellos, y en ese momento hubo un terremoto. A la raíz del terremoto pudo entrar un rayo de luz, y con esa luz que entró fue que los Kohanim, los sacerdotes, se dieron cuenta que el rey tenía Sarat, traducido como lepra, en su frente, y fue sacado inmediatamente de allí. Pero estuvo reinando desde, vamos a decir, desde su casa. Se tuvo que separar. Mientras su hijo Jotam comenzó el reinado, también él daba instrucciones hasta que murió. El rey, desgraciadamente, fue un pagano, aunque hizo muchas cosas buenas, pero también se encontraron imágenes de otras deidades dentro de su casa. Y esto se encontró cuando hicieron un estudio arqueológico. Tanto el reino de Uziyahu como el de Jotam van a ser conocidos como un reino lleno de muchos avances militares, mucha tecnología militar en aquel momento. Van a ser bien los soldados de Israel en ese tiempo, bien conocidos por sus hazañas. Y algo es similar a lo que nosotros quizás podamos estar experimentando en este tiempo que nos encontramos, donde siempre viene la pregunta: ¿y cuál sería el año que nosotros estamos? Es obvio que nosotros no hemos entrado en este tiempo de la angustia de Jacob o los Heblei Mashiach, porque para eso necesitamos el templo. El templo todavía no está, así que todavía nos quedan algunos años. Pero la opinión general de los que estudian este tema, la opinión de nuestro maestro Joseph Good, es que nos estamos acercando a ese año 6000. Algunas personas, algunas ramas del judaísmo sugieren que escasamente nos quedarían unos 6 años aproximadamente para que nosotros entremos en este nuevo milenio. Pero eso es la opinión basada en los cálculos de algunas de las ramas del judaísmo. No puedo decir que es el consenso en general. Es para que ustedes simplemente tengan una idea. Entonces, vamos a estar hablando de Hizkiyahu o Ezequías, y eso es este tercer año donde dice 6003, y quizás un poco de el año y medio, el 3 años y medio. No sabemos si llegamos allá, pero vamos a dejar muchos detalles para la próxima clase. Tendremos grandes cambios en este tercer año. Como mencionamos en la clase pasada, con el reinado de Acaz, de 20 años, cuando comienza a reinar, 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Hashem, no lo hizo. No siguió los pasos de David, su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, entiéndase, de los reyes del norte. Además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Hashem había arrojado
de la presencia de los hijos de Israel. Esto lo encontramos en Segunda de Crónicas 28. El gobierno de Acaz va a ser un gobierno conocido como de izquierda. Recuerde que su papá Jotam levanta el templo. Jotam es un gobierno de derecha que vamos a estar mirando ya mismo un poco para resumen. Pero este señor Acaz va a venir totalmente en contra. A pesar que el templo siempre estuvo en pie en el reinado de Acaz, fue contaminado de una manera increíble. Jotam, este es el primer año, el primer cuadrito donde tengo el cursor. Jotam fue un buen rey de derecha, gobierno de derecha. Nosotros ya creo que en el momento histórico donde nos encontramos, cada uno de nosotros en nuestros países respectivamente conocemos que es un gobierno de derecha, que es un gobierno de izquierda. El gobierno de Jotam va a ser uno de derecha, o sea, va a ser uno pro religioso, pro Torah. No es uno bien fuerte, pero es de derecha. Este es el que hace el tratado de protección en el primer año de su reinado con el falso Mesías y Europa. Debemos considerar que hasta ese momento el rey Jotam no sabe, no tiene idea de que este líder, que es el falso Mesías, porque todavía no se ha presentado como el falso Mesías. Ahí es simplemente un líder diferente, un líder que está dirigiendo a Europa, pero ni el mismo líder tampoco se ve como que el que podría estar llenando los requisitos para funcionar como el Mesías que ellos esperan, no que aparece en la Torah. Habíamos hablado la semana pasada que él va a tratar de hacerse pasar por Jesús. Recuerde siempre, Jesús es una figura ficticia, una figura que no caminó en la Torah, una figura que sí se popularizó, pero no es el Yeshua. No es el rabino del primer siglo que enseñó Torah. Son dos personas muy diferentes. Y él va a tratar de imitar al Jesús, al que el mundo conoce, no a Yeshua. Tenemos que tener siempre esto bien claro, hacer las separaciones. Entonces, va a ser este tratado con esta persona, un falso Mesías. El tratado que él va a estar realizando es por temor a la alianza de Oriente. La alianza de Oriente es otro nombre para el Besamot o Gog y Magog. Esta confederación de naciones que nosotros vamos a estar estudiando, que ya la hemos visto, se va a enfrentar a otra confederación de naciones en Occidente, unas conocidas en la literatura apocalíptica como el Leviatán y otras como Gog y Magog, o el Behemoth. El Behemoth, este gran toro, grande, fuerte, que habita sobre la tierra. El Leviatán se le conoce de que está siempre en el mar. Entonces, Jotam, en su administración, se va a levantar el templo. Él va a construir el Sha'ar el Elión, que son las puertas del Altísimo, algo bien parecido en lo que en el segundo templo serían las puertas de Nicanor. Es un gobierno religioso temeroso de Hashem. Estas son una de las características de ese primer año. Ese primer año que, como vuelvo y recalco, no hemos llegado al clímax de la situación en los 3 años y medio, al 4.º año, y ahí es que se levanta la casa en el monte. Ahí es que entra en vigor la ofrenda, todas estas cosas. Obviamente todo esto no ha ocurrido, y si no ha ocurrido y se toma un tiempo, no podemos decir que estamos entrando en el tiempo de los dolores de parto ni nada por el estilo. Nos estamos acercando, pero todavía tenemos que ver otras cosas. Acaz, segundo año, tipología de este segundo año, ese reinado de Acaz. Es un gobierno de izquierda. Será atacado por una alianza árabe sin precedentes. La motivación de este ataque posiblemente va a ser la recaptura del monte del templo por parte de los árabes. Acaz va a ser una alianza con Gog y Magog. Entiéndase que antes de que llegue la gran invasión, la confederación de naciones, el Behemoth, el Gog y Magog,
también visto como Asiria en otro lenguaje, va a estar buscando la manera de ayudar a los árabes. Los gobiernos de izquierda tienen una peculiaridad y es que siempre quieren estar aliados con el que tiene el poder, el que tiene el control. Y en estos años, en estos primeros 3 años, vamos a ver que esa confederación de naciones, el Besamot, va a estar muchas veces propinándole, por decirlo así, unas palizas a lo que es el Leviatán. No es que le ganará toda la batalla, pero va a estar a veces luciendo mucho mejor, y estas personas de izquierda, acá que son ultraliberales, van a querer estar aliados con esa persona o ese grupo de naciones que tienen más poder. Así que va a ser algún tipo de alianzas con ellos. Ahí entra lo que es la conspiración que hablamos también la semana pasada. Esto es por lo que está ocurriendo también con las naciones árabes. Acaz no es un temeroso de Hashem, es un liberal extremo. El tercer año, entonces, tenemos a Ezequías o Hizkiyahu. Esta administración va a ser de derecha, pero bien de derecha, muy religiosa. Va a expandir el templo a su máximo esplendor. Va a romper la alianza que hace Acaz con Gog y Magog. Pero de esto vamos a hablar con el favor de Hashem la semana de arriba. Entonces, el tiempo de Tikkun, el tiempo de rectificación. Gobierno de extrema derecha, vamos a decirlo, un gobierno ultra religioso. Este es el gobierno que se levanta en el tercer año. Estamos en Segunda de Crónicas 29. Y dice, comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años. Reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Hashem, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. El primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Hashem y las reparó. Tenemos que tener esa última oración siempre presente. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Hashem y las reparó. Él va a morir a los 54 años. Él hizo a Judá grande nuevamente, y él va a ser un prototipo de Mashiach. En el Talmud hay referencias hacia Hizkiyahu o Ezequías de que Hashem lo hubiera hecho a él el Mashiach prometido por todas las cosas que hizo pro Torah. Y las vamos a ver algunas de ellas en esta noche con el favor del Eterno. Hizo venir a los Kohanim y a los levitas y los reunió en la plaza oriental, probablemente el atrio de las mujeres, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Hashem, el Elohim de vuestro padre, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Hashem, nuestro Elohim, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Hashem y le volvieron la espalda. Él va a estar, como dije en el slide anterior, haciendo tikkun, rectificación de todas las cosas que hizo su padre, todas las abominaciones para el Todopoderoso. Es aquí, Segunda de Crónicas 29, 7 al 9. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario de Elohim de Israel. Por tanto, la ira de Hashem ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veis vosotros a vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por estos. Ezequiel está haciendo un relato de lo que aconteció con Acaz específicamente. Ahora pues yo he determinado hacer pacto. Él va a hacer un Brit Hadashah, va a renovar el pacto con Hashem, el Elohim de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos,
no os engañéis ahora, porque Hashem os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, mire bien estas palabras, estos nombres que están en negrillas, Mahat, hijo de Amasai, Joel, hijo de Azarías, y de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Sitz, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jelalel, de los hijos de Garzón, Joa, hijos de Sima, y Edén, hijos de Joa. Todos estos son levitas. De los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, de los hijos de Azab, Zacarías y Matanías, de los hijos de Gemán, Jehiel y Simei, de los hijos de Jedutum, Shemaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Hashem para limpiar la casa de Hashem. Esto fue una reforma total que estaban haciendo. En Primera de Crónicas, nosotros vamos a encontrar que se habían nombrado administradores del templo entre los levitas y los coanim. Contamos 14 personas aquí. En el Shekalim 8 de la Mishnah, Shekalim 8 de la Mishnah, hay una mención de los administradores. Y en esta mención ya son 15 que vamos a encontrar. Es interesante que el rey aquí los está nombrando, le está indicando cuál va a ser su labor. Y estamos hablando que cada uno de ellos puede tener unas 1000 personas que van a estar a cargo, que van a estar con ellos ayudándolos en todo lo que es la administración del templo. Así que esto es un grupo bastante grande de levitas junto con los Kohanim, dispuestos inmediatamente a hacer manos a la obra, poner manos en las obras, rápidamente a limpiar todo, a poner todo en orden. Y esto es tipología también de lo que va a acontecer cuando venga el Mashiach. Todo va en orden y todo esto se va a mover bien rápido, bien rápido. El pueblo, que aunque no ha estado acostumbrado en este momento de sus vidas a las Moedim, porque vienen de un reinado totalmente malvado, vienen de unos reinados anteriores al de Acaz también, que son inestables, donde las cosas no se están haciendo por el libro. Se hacían, pero no se estaban haciendo con los lujos de detalles que se supone que Hashem pide para que todo esté en orden. Segunda de Crónicas 29, 16 al 18. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Hashem para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Hashem, al atrio de la casa de Hashem, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes de Nisan. Importante que usted preste atención a las fechas. A las 8 y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Hashem y santificaron la casa de Hashem en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Hashem, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, la mesa de la proposición, el lejen hapanim, el pan que está delante de la presencia, con todos sus utensilios. Miren la fecha, esto comienza el día primero del mes de Nisan o Aviv. Y van a estar terminando el día 16. ¿Ok? El día 16 termina. Veamos la secuencia del evento. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. He aquí, están delante del altar de Hashem. Levantándose de mañana, o sea que ya estamos en el 17 de Nisan, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Hashem, al templo. Y se presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para la expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Hashem. El rey Ezequías está haciendo ahora Shuvá, está
retornando oficialmente. No solamente él, su casa, todo ese gabinete de ministros está regresando a Hashem por medio de todas estas ceremonias. Vuelvo y recalco, esto es una administración que es sumamente religiosa. Aquí es un gobierno de derecha, vamos a decir, ultra religioso. ¿Por qué el 17 de Nisan? ¿Por qué es importante que nosotros busquemos, escudriñemos todas y cada una de estas fechas cuando aparecen en el Tanaj en algún lugar? Nosotros lo estamos leyendo, que hay una fecha que está, vamos a decir así, como parpadeando, como está en una posición clave, y no es simplemente que era esa fecha o algo por el estilo. Es bien importante que Civil 8.4 se nos dice que en el séptimo mes del almanaque civil, viene a ser Nisan, el día 17, el arca posó sobre los montes de Ararat. Aquí yo tengo tanto el almanaque civil como el almanaque religioso. El almanaque civil es el que está afuera. Vamos a contarlo, más fácil. Tenemos Tishri. Vamos a ver si puedo, con el cursor me están viendo. Tishri, mes 1. Esto es almanaque civil. Hasban, mes 2. Kislev, mes 3. Tevet, mes 4. Shvat, mes 5. Adar, mes 6. Y Nisan, mes 7. Las cosas van a ir entonces cambiando cuando ya el pueblo sale de Egipto y Hashem dice, ahora esto va a ser un calendario, ahora es un calendario festivo para las Moedim y todas estas cosas, y el mes de Nisan va a ser el primer mes en ese momento. Entonces el arca de Noah reposa el 17 de Nisan. Este es el mismo día que el rey está inaugurando, vamos a decirlo así, todo lo que es el altar con todos estos korbanot. Pero el 17 de Nisan, Israel también está cruzando el mar de los juncos o el mar rojo. Israel salió la noche del 15 de Nisan, salió de Egipto. Guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Hashem tu Elohim, porque en el mes de Aviv, o Nisan, te sacó Hashem de tu Elohim de Egipto de noche. Devarim 16.1. Nuestro santo maestro Yeshua muere miércoles 14 de Aviv, o de Nisan, día de Pesach, a las 3 de la tarde. Fue levantado al comenzar el primer día de la semana, es decir, al atardecer del día de Shabbat, cuando comenzaba la fiesta de los primeros frutos, el día 17. Estamos hablando del mismo día. Israel viajó a Sucot el día 15 de Nisan en espera de los restos de Yosef. Partieron los hijos de Israel de Ramses a Sucot como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Éxodo 12:37. Israel acampa en Pi-Hariot, esto frente ya al mar de los juncos, al mar rojo. Esa noche, dice Nietzsche, la noche del 16 de Nisan. Entonces, Israel comienza a cruzar el mar de los juncos el 17 de Nisan, llegando vivos a la otra orilla. Hashem está partiendo el mar de los juncos el 17 de Nisan. Israel está cruzándolo y cambiando de estatus el 17 de Nisan. Israel está haciendo una inmersión el 17 de Nisan. Israel está tomando un examen de vida o muerte el 17 de Nisan. No solamente ellos, también el faraón y su ejército están entrando el 17 de Nisan y ellos no van a salir con vida. Así que es importante que la fecha queda marcada, es lo que está aconteciendo. Debemos nosotros estar en la expectativa también de esta fecha en el tiempo que estamos viviendo. Claro que sí, porque si nosotros ya estamos viendo que hay un patrón repetitivo para la misma fecha, es obvio
que tenemos que estar siempre pendientes de todas estas cosas. En el Salmo 136 se nos dice específicamente en el verso 15, y arrojó al faraón y a su ejército en el mar rojo o en el mar de los juncos, porque para siempre es su misericordia. Aquí leolam hastó. Eso quedó marcado allí. Ahora, vamos a mirar los eventos de Esther, porque está involucrada también esta fecha. Aquí tenemos al malvado Amán, el agageo, el amalequita. Tanto él como el faraón son tipologías del falso Mesías. Y dice el relato de la reina Esther, o el libro de Esther, que Amán hizo un decreto el 13 de Nisan en contra de todos los judíos, para que todos ellos fueran destruidos el día 13 del mes de Adar. Todo esto se está llevando a cabo en lo que es hoy en día territorio de los iraníes. Y no es casualidad que detrás de todas estas ataques que se está llevando a Israel, específicamente ayer también ha dado órdenes de que Hezbollah comience un ataque más agresivo hacia el territorio de Israel. Dice Esther, capítulo 4, verso 15 al 16. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es en contra de la ley, entraré a ver al rey, y si tengo que morir, moriré. Importante, un ayuno de 3 días, un ayuno que va a estar comenzando el 14, el 15 hasta el 16 de Nisan. Al tercer día del ayuno, o sea, el día 16, Esther se puso las vestiduras reales, entró al patio del interior del palacio, que daba frente a la sala del rey. El rey estaba sentado en su trono real, mirando hacia la entrada. Cuando vio la reina Esther, ustedes conocen, viene entrando por los patios interiores, ella logró el favor del rey y él le extendió el cetro de oro. Entonces Esther se acercó, tocó la punta del cetro. Entonces el rey le preguntó: ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te daré aún si fuera la mitad del reino. Esther le contestó: si al rey le agrada, venga el rey con Amán hoy al banquete que preparé para el rey. El rey se dirigió a su asistente y dijo: dígale a Amán que venga deprisa a un banquete como lo ha solicitado Esther. Así que el rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther. Mientras bebían vino, el rey le dijo a Esther: ahora dime lo que realmente quieres. ¿Cuál es tu petición? Te la daré, aún si fuera la mitad del reino. Y Esther contestó: mi petición y mi más profundo deseo es que, si he logrado el favor del rey, y si al rey le agrada conceder mi petición y hacer lo que le pido, le ruegue que venga mañana con Amán al banquete que prepararé para ustedes. Entonces explicaré qué se trata todo este asunto. Si este es el día 16, el día, obviamente, siguiente, el 17, es donde se está llevando a cabo este segundo banquete. Amán salió muy contento del banquete. Sin embargo, cuando vio a Mardoqueo sentado a la puerta del palacio, que no se puso de pie, no le dio supuestamente los honores, no le dio miedo ni nada por el estilo, él se enfureció mucho. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Tengo que hacer una pausa. Esto aparece en el libro de las profecías de Esther. Ustedes saben que Amán es descendiente de el rey Agagita, creo que se llama, si no me equivoco, el rey Agagita, que Hashem ya había dado una orden al rey Shaul, de eliminar a todo Amalek. Shaul es de la casa de Benjamín, específicamente de la casa de Cis. Es del mismo linaje de Mordojai o Mardoqueo, del linaje de Cis de la tribu de Benjamín. Entonces tenemos aquí 2 personas que sus antepasados se encontraron, donde uno de ellos Hashem le dijo que eliminara, era Caret.
todo Amalek iba a ser eliminado, mujeres, niños, todo el mundo iba a ser eliminado. Cosa que el rey perdonó el ganado y perdonó la vida del rey. Más tarde el profeta Shmuel va a estar eliminando a este rey, pero según la literatura rabínica lo que se entiende es que la esposa del rey logró escapar y estaba embarazada. Y de aquí es que viene la descendencia de este Amán. Amán, como amalequita, es un hijo bastardo de Esau o Esaú. Recuerde que Esaú juró matar a su hermano gemelo Jacob. Esto no se concretó literalmente, pero la idea siguió moviéndose. Recuerde que Esaf es Edom, Edom es Roma, Roma es el cristianismo. Y hasta cierto punto el plan de matar a su hermano Jacob dio resultado con la creación de esta religión totalmente fuera de Israel, algo que nosotros tenemos que tenerlo siempre presente. La religión del cristianismo no pertenece a Israel, sale de Roma, entonces viene a tratar de colocarse algún tipo de identidad gentil, pero simpatizante de algunas cosas de Israel, algo que nosotros no podemos aceptar si vamos a hablar de una restauración completamente de todas las cosas, como dice Hechos 3:21, tiene que ser como lo era en el origen. En el origen no había cristianismo. El rey Yeshua para nada lo fue, ni ninguno de sus seguidores. Todas estas cosas siempre tienen que estar presentes en nuestros sistemas, en cómo nosotros canalizamos todas las cosas. Nosotros estamos saliendo, algunos estamos un poco más al frente, otros más detrás, saliendo de todo lo que es Roma, de todo lo que es cristianismo, desligándonos de todas estas cosas. Y no podemos pretender buscar ese cristianismo ahora en la Torá. Para nada, porque no está allí. Habiendo dicho eso, estoy en el verso 12. Amán también añadió, en el verso anterior, 10. Luego Amán reunió a sus amigos y a Zeres, su esposa, y se jactó ante ellos de su gran riqueza y sus muchos hijos. Hizo alarde de los honores que el rey le había dado y de la forma en que lo había ascendido por encima de todos los otros nobles y funcionarios. Amán también añadió, y eso no es todo. La reina Esther nos invitó exclusivamente al rey y a mí a un banquete que preparó para nosotros y me invitó a cenar mañana nuevamente con ella y con el rey. Sin embargo, todo eso no vale nada mientras vea al judío Mardoqueo sentado allí a la puerta del palacio. Al judío Mardoqueo. Se le sale el antisemitismo. Entonces Zeres, la esposa de Amán, y todos sus amigos sugirieron, levanta un poste afilado que mida 23 metros de altura y mañana por la mañana pide al rey que atraviese a Mardoqueo en el poste. Después de eso podrás seguir alegremente tu camino al banquete con el rey. A Amán le gustó la idea y ordenó que colocaran el poste. Era un empalamiento, no era una horca como muchas veces uno piensa de las horcas de la época medieval. Era un árbol asimismo muy alto para empalarlo. Esta práctica de empalamiento era bastante conocida por los persas. Seguimos en Esther capítulo 6. Esa noche el rey no podía dormir, entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyera. En los registros descubrió el relato cuando Mardoqueo informó del complot de Victaná y Teres, dos de los eunucos que estaban sirviendo en las puertas de las habitaciones privadas del rey, habían tramado para asesinar al rey Jerjes. ¿Qué recompensa o reconocimientos le dimos a Mardoqueo por este acto?, preguntó el rey. Sus asistentes contestaron, nunca se ha hecho nada. ¿Quién está en el patio exterior?, preguntó el rey. Resulta que Amán acababa de llegar al patio exterior del palacio para pedirle al rey que atravesara a Mardoqueo o lo empalara en el poste que había preparado. Entonces los asistentes contestaron al rey, es Amán el que está en el patio. Hágalo pasar, ordenó el rey.
Entonces Amán entró y el rey dijo: ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Amán pensó para sí: ¿quién querría honrar al rey más que a mí? Así que contestó: si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey y también un caballo que el propio rey haya montado, uno que tenga un emblema real en la frente, que el manto o el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey y que esta persona se asegure de que vista con el manto real al hombre a quien el rey quiere honrar y lo pasee por la plaza de la ciudad en el caballo del rey. Durante el paseo, que el funcionario anuncie a viva voz: esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Perfecto, le dijo el rey a Amán. Rápido, lleva a mi manto, a mi caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del palacio. No pierdas ni un detalle de lo que has sugerido. Entonces Amán tomó el manto, se lo puso a Mardoqueo, lo hizo montar en el caballo del rey, lo paseó por la plaza de la ciudad gritando: esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Después Mardoqueo regresó a la puerta del palacio, mientras que Amán se apresuró a volver a su casa desalentado y totalmente humillado. Y cuando Amán le contó a su esposa, Zeres, y a todos sus amigos lo que había sucedido, sus sabios consejeros y su esposa le dijeron: ya que Mardoqueo está, este hombre que te ha humillado es de origen judío, jamás tendrás éxito con tus planes contra él. Será tu ruina seguir oponiéndote a él. Mientras estaban hablando, llegaron los eunucos del rey y enseguida se llevaron a Amán al banquete que Esther había preparado. Recuerde la fecha: 17 de Aviv. Entonces, básicamente, vamos a ver si puedo mover algo acá porque no veo. Entonces el rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. En esta segunda ocasión, mientras bebían vino, el rey volvió a decir a Esther: dime lo que desees, reina Esther. ¿Cuál es tu petición? Yo te la daré aún si fuera la mitad del reino. Y la reina Esther contestó: si he logrado el favor del rey y si al rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean libradas de la muerte, pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubiera vendido como esclavos, yo me quedaría callada, porque sería un asunto por el cual no merecería molestar al rey. ¿Quién sería capaz de hacer semejante cosa?, preguntó el rey. ¿Quién podría ser tan descarado para tocarte a ti? Esther contestó: este malvado Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo. Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina. Entonces el rey, enfurecido, se levantó de un salto, salió al jardín del palacio. Amán, en cambio, se quedó con la reina Esther para implorar por su vida, porque sabía que el rey pensaba matarlo. En su desesperación se dejó caer sobre el diván donde estaba reclinada la reina Esther. Justo cuando el rey volvía al jardín del palacio, el rey exclamó: hasta se atreves a atacar a la reina aquí mismo en el palacio, ante mis propios ojos. Entonces, en cuanto el rey habló, sus asistentes le cubrieron la cara a Amán en señal de condena. Luego Arbona, uno de los eunucos del rey, dijo: Amán ha levantado un poste afilado de 23 metros de altura en el patio de su casa. Tenían pensado utilizarlo para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó al rey de ser asesinado. Que atraviesen a Amán en ese poste, ordenó el rey. Entonces atravesaron a Amán con el poste, o en el poste, mejor dicho, que había levantado para Mardoqueo, y la furia del rey se calmó. ...17 de Nisan, la misma fecha que estamos hablando que el rey Ezequías, está haciendo la inauguración de todo lo que es el templo. Mardoqueo el judío fue exaltado ese mismo día, y el malvado Amán junto con sus hijos fueron ejecutados. Es una clara tipología de lo que le sucederá al falso Mesías,
Lo mismo lo vimos con la historia del faraón 17 de Nisan. El pueblo, sí, entró en una gran prueba, cruzó el mar, fue murió. El faraón fue también a las aguas caóticas y no salió con vida. Lo mismo estamos viendo aquí con la figura de Amán. Fecha el 17 de Nisan. ¿Casualidad? No, no hay casualidad. Cuando Hashem nos da una fecha es porque algo grande ocurrió y ocurrirá en la misma. Así que es tiempo de nosotros estar siempre pendientes. Dicen los sabios de Israel que cuando llega este mes de Purim, todos tenemos que estar siempre con los ojos bien abiertos, con la guardia en alto. Estamos hablando ahora de manera literal. Sí, es necesario que usted haga la asignación, que usted ore, etcétera, y siempre esté en buenas condiciones y esa relación con el Todopoderoso en su vida personal, pero de manera literal. Tenemos que tener los ojos bien abiertos. A mí no me extrañaría que los persas modernos, los iraníes, estén tramando algo para este tiempo de Purim, que va a estar coincidiendo con el mes de Ramadán. Eso es importante que usted, algunas personas están diciendo de que es posible que se quiera lanzar un segundo ataque similar como el del 7 de octubre, ahora en diferentes territorios de Israel. Y cuidado, bien podría estar llevándose a cabo hacia las comunidades judías o que se identifiquen como israelitas, como nosotros. Así que tenemos que tener los ojos bien abiertos, tomar planes de contingencia, porque esto es serio, esto se repite una y otra vez. El pueblo, como dijo aquel gran filósofo griego, el pueblo que no conoce su historia, desgraciadamente va a volver a repetirla. Es importante que si nosotros estamos viendo todas estas señales en el camino, estemos tomando planes de acción, literal. A mí siempre me gusta repasar en primera de Samuel creo que es, David le dice a Hashem, porque tú adiestras mis manos para la batalla. Hay canciones de ese verso, hay citas de que Hashem, tú adiestras mis manos para la batalla, y todo es espiritualizado. Y se nos olvida que cuando David lo dijo en sentido literal, porque primero tenemos que verlo en sentido literal. El nivel Pashat, el nivel literal, nunca pasa, nunca deja de ser. Sí, después vienen niveles alegóricos y otras enseñanzas que están ocultas, pero el nivel literal nunca deja de ser. Es una de las primeras reglas para la interpretación. Así que, hermanos míos, presten atención, abran los ojos. Es tiempo de que estemos apercibidos. Es tiempo de lo que nosotros pongamos quizás otras cosas que no tienen tanta importancia y nos sentemos un poco a estudiar todo esto de la escatología judía, porque es para este tiempo específicamente. Usted necesita saber y entenderlo. ¿Qué va a estar ocurriendo? ¿Cómo usted va a reaccionar? ¿Cómo usted va a informar a sus seres queridos y a otras personas? Usted no sabe si con todo esto de la inteligencia artificial, que es parte del paquete. Ayer estaba viendo que en la India está buscando ser, vamos a ver cómo lo puedo plantear, tener una inteligencia artificial, pero ellos la están bautizando con el nombre de inteligencia
artificial suprema, donde esté a cargo de todas las cosas, donde pueda verificar si la persona en su salud, pero también qué la persona está pensando. No sabemos si tienen la intención de eliminar todo lo que son los libros como nosotros los conocemos, y dejar todo electrónico, todo virtual. Si se dejase todo electrónico, virtual, es altamente que lo puedas manipular, lo puedas cambiar lo que dice la Torá, los profetas, puedas cambiar lo que dijo nuestro Santo Maestro Yeshua. Y por eso es necesario que uno esté repasando y memorizando, porque es la única manera que uno también pueda venir en contra de todo lo que es la manipulación. Y la manipulación, como muchos de ustedes conocen, es un tipo de brujería. Así que, Mishpajá, familia, es tiempo de que usted abra los ojos, de que despierte, de que salga de la burbuja, porque si no, Puerto Rico hay un dicho que dice, se lo va a llevar pateco. El puertorriqueño, los que son de Puerto Rico me van a entender lo que yo estoy diciendo. Es importante, importantísimo que usted se ponga al día con todas estas cosas. Segunda de Crónicas 29, verso 22. La inauguración del rey ese día 17 de Nisan, en el templo. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos, esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel. Interesante, no dice reconciliar todo Judá. Recuerden que aquí se había dado ya hace tiempo la división de las dos casas, de los dos reinos. Y aquí dice que fue para reconciliar a todo Israel. Porque todo Israel mandó el rey a hacer holocausto y la expiación. Mira el vocabulario que está utilizando. Ya no está hablando únicamente de Judá, ahora está involucrando a las 12 tribus. Segunda de Crónicas 29, 25. Puso también levitas en la casa de Hashem con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Hashem por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con las trompetas de plata. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Hashem, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Segunda de Crónicas 29, 28. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Hashem con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Segunda de Crónicas 29, 31. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Hashem, acercaos pues y presentad sacrificio y alabanzas en la casa de Hashem. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que le trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Hashem. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. El pueblo estaba llegando con ofrendas de corazón. Se vivió algo similar a cuando Moshe Rabenu le pide al pueblo que traiga regalos para Hashem, para hacer el Mishkan. La gente se desbordó. Y esto fue algo impresionante. Esta es la inauguración con el rey Ezequías.
Segunda de Crónicas, capítulo 34. Bueno, no, estoy en capítulo 29, perdón, verso 34. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas le ayudaron hasta que acabaron la obra. Y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Hashem. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Hashem Elohim hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. El pueblo estaba tan alegre con Ezequías. El pueblo recuerda todas las desgracias que ocasionó su padre Acaz. Acaz sacrificó a hijos que él tuvo a ídolos en la misma casa de Hashem. Así que fue algo, una rectificación, fue un tikkun verdadero. Es interesante que el texto mismo dice que no había suficiente kohanim, sacerdotes santificados para estas obras. Y esto también va a tener un efecto un poquito diferente en el tiempo de Pesaj. Segunda de Crónicas, verso 30. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Menashe. Recuerden que estas son el reino del norte. Para que vinieran a Jerusalén, a la casa de Hashem, para celebrar la Pascua, Pesaj, a Hashem Elohim de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pesaj, la Pascua, en el segundo mes, porque entonces no lo podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Recuerde que el Pesaj se está observando, se prepara el 14 de Nisan, se come el 15 y el templo todavía no estaba listo para este evento. Así que se comienza un poco más tarde, el día 17. Por esto es que se toma la decisión de poder realizar este Pesaj en el segundo mes después de Aviv, para que se le diera oportunidad que tuvieran mayores kohanim ya santificados, preparados para hacer toda esta labor. Están invitando a los que están en el norte que vengan a ser partícipes de todas estas cosas. Está enviando mensajeros para que corran por todo el norte e inviten a las personas también que se encuentran en el camino. Segunda de Crónicas 34. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, anuncio por todo Israel, desde Beersheba, el sur del territorio de Judá, hasta Dan, que es en el norte, frontera con el Líbano, para que viniesen a celebrar la Pascua, Pesaj, a Hashem Elohim de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no lo habían celebrado a modo que está escrito. Y fueron pues correos con cartas de mano del rey, de sus príncipes, por todo Israel y Judá. Y como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Hashem, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Recuerda, Siria es igual también a Gog y Magog, es uno de los nombres claves. Los pregoneros del rey que encontraron gente en el camino y se toparon con personas del reino del norte que no quiso venir, que no quiso enderezar su vida. Y esto es lamentable, pero también esto es una realidad y es algo que nosotros nos vamos a encontrar en este tiempo. Personas que son descendientes literalmente de Israel, personas que profesan de una manera u otra amar al único Elohim verdadero de Israel, y sin embargo no quieren seguir las ordenanzas, no quieren seguir la Torah. Se les da la oportunidad que vengan, que conozcan, pero si ellos no quieren, lamentablemente, pues no serán parte
como dice el profeta Jeremías, no todo Israel será salvo. Aunque por otro lado, luego Rab Shaul dice que todo Israel será salvo, en el sentido de que el Israel que está hablando Rab Shaul, que es este Israel que realmente está obedeciendo la Torah, no simplemente porque tenga sangre hebrea, significa que hay salvación. Segunda de Crónicas 37. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Hashem, el Elohim de sus padres, y él los entregó a la desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Hashem y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Hashem vuestro Elohim, y al ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volveréis a Hashem, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que lo tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Hashem vuestro Elohim es clemente, misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvéis a él. Estos son de las hazañas que hizo el rey Ezequías o Hizquíyahu en este tiempo, en ese tercer año, tipología del tercer año de Hebel Mashiach, o los dolores de parto de el Mesías. Es lo que nosotros debemos esperar ver que acontezca ese tercer año, de cómo las cosas van cambiando. Jotam, el primer año, vamos a decir, de esa primera administración israelí, donde se tornan a la Torá, donde capturan el monte del templo, donde levantan el templo, pero no es un gobierno tan fuerte. Segundo año, ese gobierno que se le levanta, obviamente, pasará algo con los gobernantes de Israel en ese primer año, que en el segundo tengan un nuevo gobierno totalmente de izquierda, totalmente dado a lo que es en contra de Hashem, pero el templo sigue en función, aunque se va a profanar. Tercer año, o el tercer gobierno de Israel a ese periodo, vuelve nuevamente hacia Hashem, ahora vuelve con mucha fuerza, ahora vuelve decidido a hacer la voluntad, no importa lo que pase, al Todopoderoso, extiende el templo, se vuelve bien famoso, por decirlo así, y esto nos va a ir llevando ya hasta el 3 años y medio, al cuarto año, donde aparecerá en escena el falso Mesías, y el pueblo entonces quedará engañado, pero similarmente el pueblo reconocerá que el Mesías ya vino, que el Mesías fue aquel que vino humildemente montado en el pollino, que pasó desapercibido, como lo dice el profeta Zechariah. Entonces, obviamente, ahí es donde el pueblo comenzará la huida hacia el desierto. Desde el norte de Israel comenzarán la huida al desierto, desierto de Jordania, desierto de Arabia Saudita, se esconderán también en el monte Sinaí, y hay que aprendernos esa ruta, la ruta que siguió Moshe Rabenu cuando subió después del monte Sinaí en dirección de lo que sería hoy en día Jordania. Esos son los lugares donde van a estar refugiándose la casa de Judá para los últimos 3 años y medio de los 7. Con el favor de Hashem, la semana que viene nosotros vamos a estar entonces ya discutiendo los detalles de este tercer año. Ahora vimos, por decirlo así, la parte bonita, la parte de regresar a la Torah. La semana que viene vamos a ver otro aspecto y cómo emerge entonces el falso Mesías.